El uso legítimo es la joya de la corona. Es todo el conocimiento que necesitas saber para poder utilizar contenido, obras, música, vídeos, fotografías de terceros sin tener problema de copyright, infracciones de propiedad intelectual con derecho de autor y que no te reclame. Si dominas este conocimiento, si dominas estas reglas, no vas a tener problema para subir vídeos en YouTube, que no te los eliminen, que no te los desmoneticen o para trabajar con tu contenido en cualquier plataforma o red social. Soy Pablo Maza y en este vídeo te explico la joya de la corona, el uso legítimo o el fair use. Lo primero que tienes que saber es que el uso legítimo es una doctrina americana que viene del uso razonable, es decir, de esos límites, esos usos que realmente no generan una infracción, no son usos ilícitos o prohibidos por las leyes. Partimos de esta idea. Entonces, a partir de aquí, en este vídeo te voy a desarrollar cuáles son esos requisitos, esos criterios que sobre todo aplica YouTube, ¿vale? En otros momentos crearé vídeos sobre otras plataformas, pero ahora me quiero centrar en YouTube para que sepas cómo funciona el uso legítimo en YouTube, como lo he explicado en otros momentos, como ves que tengo aquí detrás en otros vídeos que ya publiqué en su momento, y ahora quiero ser más técnico. Quiero que tengas más información, que sepas cómo utilizarlo y sobre todo, si quieres reclamar, que sepas cómo debes enfocarlo para que no te aleguen que hay uso legítimo. Y si te han reclamado, pues todo este conocimiento utilízalo a tu favor. El uso legítimo nos permite utilizar contenido que tiene derechos de autor sin tener que pedir autorización o consentimiento al autor o al titular. Pero estos usos tienen que estar muy claros. Como te he dicho en otros momentos, podremos utilizar obras con derecho de autor con propiedad intelectual cuando se trate de contenidos de reseña, crítica, comentarios, investigación. En la educación, por ejemplo, en la universidad, un profesor no tiene que pedir permiso para enseñar una obra porque lo está haciendo con fines docentes. Me explico, explicar, enseñar, comunicar sin un ánimo que sea el de infringir la obra o generar un contenido que le permita ser autor de él. Fíjate, son unas situaciones en las cuales el uso que se le está dando no está infringiendo la obra porque se está utilizando como referencia, como reseña. Cuando un youtuber, un creador de contenido, por ejemplo, tiene en la pantalla un vídeo y está criticando pues otro creador de contenido o está criticando una película, evidentemente puede utilizar una escena concreta, puede utilizar una reseña, una imagen, un fragmento, como he dicho, que no sea más del necesario, pero el contenido que se está utilizando no es la obra en sí, no es lo sustancial de lo que estamos hablando, o no es, por ejemplo, la parte esencial más importante de una obra. Esto quiere decir que podemos utilizar, en base a estas reglas, un contenido sin necesidad de pedir ese consentimiento, porque evidentemente muchas veces no nos lo van a dar o vas a tener que pagar por él. Recibo muchas consultas y la gente me dice, no, es que he contactado con la productora de cine de no sé qué película o tal realizador de programas o tal artista para ver si me da permiso para hacer un vídeo, una reseña, para crear tal. Normalmente no te lo van a dar. ¿Que lo quieres intentar? Inténtalo. O sea, tengo otros vídeos en los cuales te explico cómo deberías pedir, cómo deberías dirigirte, comunicarte y conseguir esas autorizaciones. Pero, salvo que sean creadores de contenido o artistas de un tamaño más pequeño, de menor reputación, es muy difícil llegar a conseguir ese contacto y, por supuesto, conseguirlo en un tiempo razonable, que es el tiempo que tú quieres destinar a crear ese contenido o a reproducirlo, etcétera, etcétera. Y antes de entrar a hablar de los 4 factores, lo primero que tienes que saber, y es muy importante, es que una reclamación de propiedad intelectual en una plataforma, en YouTube, no es una reclamación judicial. Es decir, si alguien dice que has infringido los derechos en YouTube, no por eso necesariamente vamos a recibir una carta ni comunicación de ningún tribunal o juzgado. Es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque las plataformas funcionan de forma lo que yo llamo extrajudicial. Los abogados hablamos de judicial y extrajudicial. Y todo lo que es extrajudicial es lo que no va a revisar un juez. ¿Por qué te digo esto? Porque quien decide que existe ciertamente una infracción de propiedad intelectual, que ha existido esa infracción, esa vulneración de un derecho, es un juez, que son los que ejecutan, los que aplican esas leyes y los que evidentemente toman cartas en el asunto cuando hay una infracción, ¿vale? Quiere decir que si YouTube considera o me han reclamado y ha decidido que este vídeo, este contenido infringe los derechos o es potencialmente infractor de derechos de propiedad intelectual, no por eso me van a enviar una reclamación o no por eso voy a tener que indemnizar a nadie. YouTube no obliga a indemnizar a nadie. YouTube no es juez. Media en las reclamaciones dentro de su plataforma. Esto es muy importante porque muchas veces me pregunta un cliente, oye, ¿todo esto puede acarrear, puede provocarme a mí una reclamación judicial o que yo tenga que indemnizar o que puedan embargarme una cuenta bancaria? No, ¿vale? Esto es muy importante, ten esa tranquilidad porque esto lo deciden los jueces en tu país o en cualquier otro tribunal.
Y las únicas decisiones que tenemos que cumplir obligatoriamente, ¿vale?, son las que imponen los jueces en una sentencia. Por lo tanto, ¿existe una infracción? Lo decidirá siempre la última palabra el juez. El primer criterio para saber si existe un fair use, un uso legítimo, por lo tanto, un uso razonable sin tener que pedir autorización, es la finalidad del uso. La finalidad. ¿Hay fines de lucro? ¿Hay fines económicos? ¿Estás creando este contenido para ganar dinero? Cuidado, porque si lo subes a YouTube y estás monetizando el contenido, evidentemente hay un ánimo de lucro, hay un fin económico. Y esto es lo que quiero que tengas en cuenta, sobre todo si hablamos a nivel de tribunales. Los tribunales, los jueces, en lo que se enfocan es en saber si había una finalidad concreta de generar ingresos a nivel profesional, porque eres un profesional de la industria o no lo eres. Y sobre todo, ¿qué finalidad tiene ese acto transformador, esa conducta? Es decir, nosotros hemos transformado una obra para crear una obra nueva. ¿Cuál era la finalidad? ¿Vale? Ese es el primer requisito que tienes que tener en cuenta. Por lo tanto, si no tenemos un fin económico o ánimo de lucro, es más probable que YouTube considere y reconozca que el contenido que hemos subido está dentro de los usos permitidos como uso legítimo o fair use. Un segundo requisito que tienes que entender y es muy importante es la naturaleza de la obra. Evidentemente hay obras, es decir, vamos a imaginarnos, por ejemplo, un vídeo. Hay obras en las cuales se basan en hechos reales. Por ejemplo, si utilizamos un vídeo de un programa de televisión que está informando sobre unos hechos, imagínate la erupción de un volcán o que ha habido un tsunami o que ha habido algo, un elemento natural, estamos haciendo esos son vídeos, son contenidos de hechos reales, ¿vale? Estos hechos reales siempre van a tener una importancia o pueden tener un significado que puede justificar que se haga un uso de ellos. Es decir, oye, pues yo estoy hablando de las catástrofes que ha habido en mi país o en mi ciudad, etcétera, y por lo tanto elijo imágenes de otros programas en los cuales se está informando, ¿vale? Y es un hecho real. Ahora, los hechos ficticios son más complicados. Si yo, por ejemplo, utilizo imágenes pues de una serie de dibujos, de animado, me explico, de anime o caricaturas, al final son ficticios, son personajes creados que evidentemente tienen derecho de propiedad intelectual y ya no es lo mismo, no son imágenes que se han grabado en la calle, no son imágenes que se han grabado en un evento, etc. Por lo tanto, el uso de hechos reales siempre va a justificar con mayor medida, es decir, con menos riesgo, que ha habido un uso legítimo y por lo tanto no ha habido que pedir autorización. El tercer criterio o requisito para que haya el uso legítimo es el contenido, el volumen, la cantidad de la obra que estamos utilizando. Es decir, si es la obra en su totalidad, por ejemplo, pues habrá más problemas para decir o defender que es un uso legítimo. Pero si de una película que dura 2 horas hemos utilizado solamente 9 segundos, evidentemente no hemos reproducido la obra en su totalidad y por lo tanto no se ve afectada esta. Es muy importante porque la cantidad, el volumen o la sustancia de la obra con derechos de autor, de propiedad intelectual que estamos utilizando, va a influir directamente en el hecho de que haya uso legítimo, no lo haya infracción o sea un uso razonable. Esto se pregunta mucho en comentarios, en consultas. Oye, ¿puedo utilizar tantos segundos de una canción? No hay una regla establecida. Cierto es que en YouTube vas a encontrar, de hecho tengo vídeos en este canal en los cuales te digo que, por ejemplo, si utilizas 9 segundos de una canción, no hay problema. Al final son cantidades en las cuales aquí juega el algoritmo. Yo ahora te estoy hablando de cuáles son los requisitos, los criterios que utiliza YouTube. Evidentemente, si tú utilizas 9 segundos de una canción suele durar más de 2 minutos. Por lo tanto, la cantidad, la proporción es muy escueta. Es muy difícil que tú infrinjas una obra en su totalidad, en su sustancia, solamente con 9 segundos. Por lo tanto, podría valerte como regla. Pero quiero que entiendas la teoría, cómo se aplica, porque si entiendes lo que te estoy explicando, en ocasiones no podrás usar 9, sino tendrás que usar 3, pero en otras ocasiones podrás utilizar 1 minuto entero, por ejemplo, ¿vale? Y lo mismo con una obra que sea una imagen. Si utilizamos un fragmento, por ejemplo, yo hago un zoom en una fotografía y te la enseño, pues evidentemente yo tengo una finalidad. Fíjate, te hablaba al principio el primer criterio que es la finalidad del contenido. Si yo estoy analizando una obra de arte, evidentemente tengo que poder enseñarla. Pero no te la enseñaré en su plenitud, no te la presentaré de forma que yo esté explotando esa obra, sino que te la presentaré de forma que te diga, oye, la finalidad de este vídeo es analizar esta obra, es estudiarla, criticarla, fijarnos en cómo está hecha y por lo tanto seguramente te haré zoom, es decir, me acercaré a la zona que quiero comentar o hablaré de diferentes partes. Es muy importante que hablemos del contenido, del volumen, de los fragmentos, ¿vale? Porque no hay una regla básica, pero tienes que tener en cuenta que tienes que utilizar, o yo te recomiendo para que haya un uso razonable, un uso legítimo, un fair use, que utilices los fragmentos que necesites. Si vas a criticar un creador de contenido, no necesariamente tienes que reproducir un vídeo entre lo suyo. Podrías perfectamente poner una fotografía o reproducir un momento concreto del cual te estás riendo, por ejemplo, o estás criticando.
Y esto es muy importante si eres un creador de contenido en YouTube o en Twitch o te dedicas a hacer directos. Ten en cuenta que el fragmento debe ser lo mínimo posible, que no puedes tenerlo durante todo el contenido, que si haces un directo de 1 hora, pues no es razonable que utilices durante toda la hora la misma música, el mismo fragmento, el mismo vídeo, la misma imagen, ¿vale? Es importante que sepamos eso. Uso razonable. Quiero criticar a un youtuber, quiero criticar un hecho, como te he dicho en el segundo caso. Quiero criticar o quiero enseñar, hablar de algo. Lo uso y punto. Pero no es el contenido principal de la obra que yo estoy creando. Si yo estoy creando un contenido que es en vídeo, una canción o tal, si yo utilizo un sonido concreto, no es la obra en sí. Estoy transformando ese sonido o lo estoy utilizando para crear una obra mayor, que la sustancia, la esencia es diferente. También es importante que el contenido que utilicemos, si es una canción de 10 minutos, pero utilizamos 1 minuto y es lo esencial, la parte más sustancial de mayor valor de la canción, por ejemplo, eso sí que nos puede llevar a que haya una infracción, ¿vale? No ha habido un uso legítimo porque lo que ha sido extraer el contenido esencial principal y lo hemos utilizado. Es decir, hemos omitido la paja, hemos omitido el contexto, el relleno y hemos utilizado lo más importante. Por eso, fíjate, dirás, oye, es que Pablo está hablando constantemente, me habla de películas, me habla de vídeos, de imagen, de sonido. Es importante que lo entiendas porque cada caso es particular y cada caso hay que estudiarlo. Tú me puedes dejar un comentario, hay gente que a veces me hace consultas así esporádicas, oye, ¿y esto se puede hacer? Te puedo decir sí, no, puede ser, tal vez, pero las cosas es que hay que analizarlas. Fíjate, los criterios, la finalidad, el contexto, si es un hecho, si es ficticio. El tercero, el fragmento, es decir, la sustancia, la cantidad que estamos utilizando. Y el cuarto criterio, súper importante, la incidencia, el efecto que tiene sobre la obra, sobre el autor o sobre el mercado de la obra que estamos utilizando. Es decir, si yo utilizo una imagen en un vídeo mío en la cual desprestigio la obra, con esto puedo estar afectando directamente al autor. Si yo, por ejemplo, estoy desprestigiando sus obras, y doy a entender de que este autor no tiene el caché que tiene o no tiene el valor, o que este cantante digo que plagia, por ejemplo, y yo utilizo mi vídeo para decir que está plagiando y lo que voy es hacerle daño, sino no a crear un contenido informativo o educacional, puedo estar afectando al valor de sus obras en el mercado, puedo estar afectando económicamente al autor. Entonces, ahí no habrá un uso razonable, no habrá un uso legítimo. Al final entiende que es coherencia, que es lógica. Si yo el uso que hago devalúa la obra, si yo hablo mal de la obra o la utilizo de tal manera o la reproduzco de tal manera que esa obra pierde exclusividad, ¿vale? En el mundo de los NFTs, de la obra digital, esto sucede mucho, ¿vale? Que cuanto más se reproduce una obra, cuanto más se utiliza, pues evidentemente pierde ese sentido de exclusividad. Entonces, si yo afecto a la obra, si yo al utilizar la obra la puedo dañar, ya no solamente física o materialmente, sino como te estoy haciendo entender a nivel conceptual, ¿vale? A nivel moral, si yo puedo dañarla o puedo dañar a su artista, ¿me explico? O perfectamente hago perder el interés del mercado en esa obra, en esa creación, en ese uso, en esa música, ¿vale? Esto, evidentemente, no se considera como un uso legítimo. Y estos 4 criterios que te he dicho, es decir, repetimos, la finalidad del uso, ¿vale? Que siempre, si es educacional, si es sin ánimo de lucro, siempre va a considerarse con más frecuencia que pueda ser uso legítimo. Me explico. Si tú ganas dinero con el contenido que utilizas, pues evidentemente te van a decir, oye, tú tienes unas normas que seguir y por lo tanto tienes que ser más profesional y tienes que respetar más el trabajo de otros. Si es un hecho real, si son hechos que han sucedido o si son ficticios, ¿vale? Depende del contenido que estemos utilizando. Como te digo, te puedo poner ejemplos, pero al final seguramente estás viendo este vídeo para un caso tuyo concreto. Luego, dependiendo los fragmentos, el uso que le damos, el volumen o el protagonismo que tiene en nuestro contenido, en nuestro vídeo, en nuestra canción, en nuestra imagen, ¿vale? Yo puedo hacer una fotografía o yo puedo utilizar en la pantalla un vídeo, pero fíjate que este vídeo principal es el contenido que yo te estoy dando y la persona principal soy yo, no lo que ves en la pantalla. Y por último, cómo afecta al contexto, al mercado, a la obra o al autor. Y esto no solamente lo está teniendo en cuenta YouTube, que te lo explican sus normativas, puedes entrar en las políticas, sino que tienes que tener en cuenta que todas las leyes normalmente en los países y en los tribunales, los juzgados, está siendo igual, ¿vale? Un juez va a tener en cuenta estos criterios para decidir si hay un uso razonable o si evidentemente se ha afectado, se han vulnerado los derechos de propiedad intelectual y los derechos de la persona y por supuesto de sus obras. Y tú me dirás, pues Pablo, con todo esto que dices, si yo ahora hago una parodia o me río, hago una caricatura, entendiendo la palabra de caricatura cuando se hace un dibujo ridiculizando a una persona, a un futbolista tal, ¿estoy infringiendo sus derechos tal? No, porque fíjate que la finalidad es totalmente humorística, crítica o de reseña en algún momento. Por lo tanto, es uno de esos límites que ya he hablado en otros vídeos
que te van a limitar el derecho de autor y por lo tanto, si te reclaman, tú podrás decir, oye, yo estoy riéndome de esta situación, por lo tanto, el objetivo es el humor, es la parodia, la risa y por lo tanto, yo puedo estar utilizando esa obra. Puedo tomar un vídeo, ridiculizarlo, cambiarle, por ejemplo, el audio o poner mis propias voces en una película y es una parodia porque ha cambiado totalmente el significado, el concepto, el sentido de la obra. ¿Vale? Te pongo este ejemplo y tienes en mi canal muchos otros ejemplos. Espero que te haya sido muy útil, que te haya resultado interesante y sobre todo que sepas cómo aplica, cómo se usa el uso legítimo. Valga la redundancia de la palabra, el fair use o el uso razonable, porque al final son conceptos que dependiendo del país se van a usar más o menos. Quiero que lo entiendas para defenderte si recibes reclamaciones o por lo menos que si te asesora un profesional que le digas, oye, ten en cuenta por favor en tus escritos, ten en cuenta en tus reclamaciones, yo qué sé, a veces hay gente que utiliza o contrata abogados que por confianza, aunque no sean especialistas, prefieren que les defiendan ellos o por temas económicos, lo que sea, dile por favor que tengan en cuenta esos 4 criterios y por supuesto, si vas a reclamar, ten muy en cuenta que el vídeo y el contenido que reclames no esté hecho en base a estos criterios y por lo tanto YouTube pueda permitir que el vídeo siga posteado, siga público y siga generando pues, visitas, ingresos o reputación para ese canal. Lo dicho, yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual, espero haberte ayudado mucho. Comenta, comparte, dale like o simplemente suscríbete al canal para recibir más vídeos y lo dicho, te veo en el siguiente vídeo.